Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro seminario de introducción a la criminalística. En este momento estamos con el licenciado Alberto Santiago. Él es licenciado en criminalística, es experto en balística, en laboratorio biológico, sitio del suceso, dactiloscopia, fotografía forense, inspección técnica y activaciones especiales. Fue funcionario policial en el Cuerpo de Investigaciones Científico-Penales y Criminalísticas en Venezuela y en la actualidad es docente universitario y reside y trabaja como asesor también en el área de criminalística en la República del Ecuador. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Muy buenas noches, doctora Samantha. A los demás compañeros que se encuentran, por favor, si pueden encender la cámara. Quisiera saber también de dónde son. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Catherine Pacheco. Yo soy de Venezuela y también formé parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Un gusto en saludarle. Un gusto, Catherine. Muy buenas noches para ti igualmente. Bueno, doctor, voy a comenzar y espero que se vayan conectando poco a poco el resto del personal, el resto de los alumnos o funcionarios para poder ir avanzando. Doctora Samantha, Daniela, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Puede iniciar. Ok, doctora. Bueno, el tema de hoy es introducción a la criminalística. Mayormente vamos a comenzar desde cero para aquellas personas que son nuevas en el ámbito del área de la criminalística. Daniela Soto, ¿sí me escucha? Buenas noches, doctor. Sí lo escucho, es que vengo recién llegando a mi casa, entonces estaba dejando mis cosas, pero lo escucho perfecto y me voy a sentar ya para comenzar la clase. Soy de Chile y trabajo en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros acá en Chile. Mucho gusto. Un gusto, Daniela, igualmente. Bueno, para comenzar lo que es la introducción a la criminalística, como les estaba comentando, vamos a hacer una pequeña introducción desde que se inició paso a paso, ¿ok? Por los momentos, con las diapositivas nos vamos a ir un poco analizando todo este tema del día de hoy, de la tarde o noche de hoy. Vamos a comenzar con lo que es el concepto de lo que es la criminalística, ¿verdad? Doctora, le voy a hacer una pregunta. Usted como abogada, como doctora de la parte antropóloga, Sí. para usted la criminalística, ¿qué es? ¿El estudio, una ciencia? ¿Qué es para usted la criminalística? Para mí es una ciencia, más que todo técnica, para el estudio, el análisis y la identificación de ciertos aspectos necesarios a indagar para poder comprender lo que sucedió en una situación o en un momento específico, em, donde haya habido un suceso criminal. Entonces, es un compendio de técnicas para poder llegar a descifrar lo que sucedió en ese momento, en esa situación, en ese espacio. Eso es lo que comprendo. Okay, es una ciencia, como usted lo dice, técnico-científica la podemos llamar, ¿verdad? Por ejemplo,
es lo que yo manejo. Hay muchos conceptos o parámetros que le podemos dar como concepto a la criminalística, ¿verdad? Para mí también es una ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea los recursos técnicos científicos en la búsqueda y análisis de los elementos materiales de prueba a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores o al criminalista las bases científicas sobre el análisis del lugar de los hechos y determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido, ¿verdad? Es algo parecido a lo que acaba de decir, ¿no, doctora? Sí, seguro que sí. Mayormente, muchos nos equivocamos, muchos tenemos dudas, pero eso a la final vamos a solventar, a solucionar esas dudas que la criminalística, la criminología, todos nos basamos en eso. Pero muy pocas de las personas que estudiamos esta rama, esta carrera, no tenemos el conocimiento de quiénes fueron los precursores de esta hermosa carrera, ¿cierto? Mayormente, la mayoría no sabe quiénes fueron los precursores. ¿O me equivoco? Por ejemplo, existieron muchos precursores de la criminalística. Muchos de ellos, cada quien con una rama diferente en la que se enfocaron, que gracias a estos doctores o antropólogos que se dedicaron fuertemente en su área, lo vamos a describir uno a uno, porque mayormente hay muchos que estamos equivocados, que no, que el padre de la criminalística fue Juan Bucetich. Muchos se equivocan en esa parte. Por lo menos tenemos a Henry Goddard, que fue el pionero, digamos, de la balística en el año de 1835. Al doctor Marcelo Malpighi, que hizo el estudio de los relieves de las huellas dactilares. El estudio es muy diferente a lo que hizo Juan Bucetich. Tenemos a Edmond Lockhart, fue el principio de la transferencia de Lockhart en el año de 1928. A Jean Evangelis, que fue la clasificación de las huellas dactilares, que cómo fueron la clasificación. Hans Gross, que fue el primordial, el padre de la criminalística en 1892, fue el pionero de esta rama, de esta hermosa carrera. João de Barro, impresiones dactilares implantares, lo que llamamos la parte de la dactiloscopia o la palmatoscopia o la pelmatoscopia. Fue el fundador, el creador de esa área en el año 1643. Tenemos a Alfonso Bertillon, antropométrico. Me imagino que usted sí lo sabía, doctor y la doctora, o los que están ahorita en esta ¿Sí me escuchan? ¿O tengo Sí, sí, sí? no lo escuchamos, pero intentamos mantener los micrófonos apagados para que no se interfiera la grabación ni la transmisión, porque hay personas en Venezuela, en otros lugares, y puede que su internet no sea tan fluido. Por eso dejamos que el ponente hable y cuando lo indique, bueno, se abren los micrófonos. Ok, doctora, gracias. Sí. Tenemos a Boucher, pero Boucher fue muy diferente a Henry Goddard, porque Boucher se dedicó más a la balística interior y exterior en el año de 1753. Muy diferente a Henry Goddard, porque Henry Goddard se especificó más en el molde de los plomos, una vez ya salida
sobre la percusión del disparo en el área. Mateo fue creado por la toxicología forense en el año 1840. Ahora bien, ese es un breve repaso, algo sencillo, algo que debemos de conocer, porque yo cuando igual tenía conocimiento lo que era la criminalística, pero no tenía conocimiento quién eran los precursores de estas áreas. Nunca supe hasta, qué sé yo, hasta hace unos añitos atrás. La ciencia precursora de la criminalística, perdón, es amplia, muy amplia esta carrera. Necesito alguna persona que me pueda informar cuáles son las ciencias precursoras de la criminalística. ¿Quién me puede nombrar por lo menos una? Documentología, Documentología, dactiloscopia. la dactiloscopia. Muchos le llaman ciencias, muchos le llaman ramas. Igual yo para mí son similares. Ciencia en esta parte, ciencia o rama. ¿Por qué? Porque la criminalística es muy amplia. ¿Qué estudia la criminalística? La balística forense, antropología criminal, perdón, la medicina forense. Del doctor, cuando hablamos de medicina forense, usted, amplio conocimiento, ¿qué estudiamos en ese caso? Lo que es la medicina forense. Yo creo que el doctor tiene el audio apagado, no importa. ¿Alguien me puede dar alguna respuesta sobre la medicina forense o la antropología criminal? Hablamos lo que es la dactiloscopia. También queda formada lo que es la ciencia, todo lo que es el área de la criminalística, donde podemos observar deltas, surcos, arcos, presillas internas, externas, adeltos, monodeltos, bideltos, ¿ok? Eso esperemos verlo un poco más adelante, lo que es la dactiloscopia. Fotografía forense, amplia en el sitio del suceso. Si no tenemos una fotografía, no podemos tener una buena resolución al momento de llegar al sitio del suceso. Retrato hablado, igualmente, amplio para una buena investigación en el campo. Grafología, muy importante. Firma de algunos documentos, cartas. Documentoscopía. Hematología. Hablamos lo que es la sangre. Química forense. Todo sobre los químicos reactivos que podemos observar para realizar todo este tipo de casos. Y la genética. Para mí, estos son las ramas de la criminalística. Continúo. La criminalística se divide en tres ramas o en tres partes, ¿verdad? Las tres partes yo las formé de esta manera, que son la criminalística de campo, criminalística de laboratorio y criminalística general. A lo mejor tienen conocimiento, ¿verdad? De estos tres puntos, pero igual voy a dar
un breve concepto sobre cómo se divide la criminalística de campo. Es la herramienta metodológica en la búsqueda, observación, fijación, recolección, rotulación, seguridad y transporte en la administración y cadena de custodia de los elementos material de prueba. O sea, todo lo que podemos encontrar en el sitio de suceso. Es la criminalística de campo, cuando abordamos el sitio de suceso. Es como Criminalística la recolección de evidencias, profesor. es todo lo que podemos observar al momento de llegar al sitio de suceso. Recordemos que una vez llegado al sitio de suceso, acordonamos el sitio, ¿verdad? Luego de acordonar el sitio, estudiamos prácticamente las técnicas de cómo trabajar el sitio del suceso, porque el sitio del suceso se trabaja de distintas formas, ya sea abierto, cerrado o mixto, y lo podemos trabajar ya sea en espiral, punto a punto, en abanico, en diferentes formas, dependiendo del perito como encargado, como lo quiera trabajar. Pero sí, Catherine, es todo lo que podemos hallar en el sitio del suceso. Criminalística laboratorio es la modalidad de la criminalística que consiste en desarrollar técnicas forenses de laboratorio o de gabinete, destinada al estudio e identificación por medios científicos de los indicios del delito del delincuente y de la víctima. Dicho de otro modo, busca aplicar los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales para obtener evidencia que demuestre un hecho. ¿Quién me puede informar? ¿Quién me puede hablar sobre esta parte de la criminalística de laboratorio? ¿Qué hablamos sobre la criminalística de laboratorio? ¿Qué podemos llevar? ¿Qué podemos trabajar en esa área? Apéndices pilosos, apéndices córneos, sangre. Sangre, podemos trabajar saliva, podemos colectar en el sitio de suceso semen, cualquier de este tipo de sustancias hemáticas, yo lo llamaría yo. La criminalística general es la disciplina científica que tiene por objeto el descubrimiento, explicación y comprobación de los delitos, así como la detección de sus autores y víctimas. Hablamos de criminalística general. ¿Qué especifica la criminalística general como último punto? ¿A qué se refiere la criminalística general? Yo creo que cuando se comprueba el delito como tal. Cuando ya tenemos, como dice el concepto, la detención de sus autores o la víctima. Es ya el cierre. O ya tenemos ya evidencia suficiente del caso, ¿cierto? El objeto o el objetivo de la criminalística, igualmente, en mi concepto, se divide también igualmente en tres partes: material, formal y general. Material es podemos entender que estudio es el estudio de los elementos materiales probatorios, que son productos de la comisión de los hechos. Formal, auxiliar a los órganos de policía judicial y a los que administran justicia, a efecto de darles elementos probatorios, con el fin de establecer la verdad de los hechos. Y general, investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho delictivo. ¿Sí me están copiando? Sí, correcto. Mayormente nos vamos a algo que es muy importante en el área de la criminalística,
¿Cuál es la importancia de los principios de la criminalística? Es algo muy importante porque sin estos principios nosotros no podemos trabajar correctamente en nuestra área, en nuestro sitio de suceso, en cualquier lado que tengamos algún caso, ya sea un homicidio, suicidio. Los principios de la criminalística mayormente son muy importantes. Cada uno se dedica o da ejemplo de cómo trabajar, qué hacer, qué no hacer. Por eso los 7 principios son muy importantes para mí. Tenemos principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad y certeza. El principio de uso mayormente se caracteriza porque los causantes del presunto hecho delictuoso utilizan uso de agentes vulnerables para perpetrar sus delitos, entre otros agentes. Tenemos los mecánicos, que son aquellos en los cuales se implementa una fuerza para cometerlo. Por ejemplo, ya sea un objeto contundente, como un martillo, un objeto cortante o punzocortante, como un cuchillo. Esto es con el fin de causar un daño total a la víctima. Agentes físicos podemos observar en el principio de uso, que puede ser el fuego y la electricidad. Los agentes químicos como sustancias tóxicas, cualquier tipo de sustancias tóxicas. Y por último, encontramos a los agentes biológicos, en los cuales se engloban todos aquellos fluidos corporales, todos. El principio de producción, cuando el causante siempre dejará indicios de diferentes variedades, siempre de diferente variedad morfológica, siempre deja en el lugar, ya que sus acciones producirán rastros diversos que darán señales de que estuvieron ahí. Ejemplo, lo más importante que mayormente encontramos en un sitio del suceso, ya sea huellas dactilares, podemos encontrar apéndices pilosos del victimario, podemos encontrar piel también en la parte del apéndice córneo de la víctima. Por eso en algunos casos las huellas serán latentes. Esto quiere decir que no se ven a simple vista, que es necesario utilizar lentes de aumento o diversos reactivos. Y reactivos para encontrar dicha marca. Eso en el próximo tema les explicaré muy bien sobre todo lo que es huellas dactilares, cómo se trabaja, qué reactivo se utiliza para cada huella, porque para cada huella no se utiliza el mismo reactivo, ni el mismo polvo adherente, ni la misma brocha. El tercero tenemos como principio de intercambio o de Locard. Sí, espero que se acuerden de uno de los precursores, que es el que observa los fenómenos que se desprenden de la interacción deliberada o inadvertida que existe entre el criminal, la víctima y la escena del crimen. Es un hecho delictivo. El caso de una violación cuando la víctima trata de repeler la agresión, forcejea con el causante, formándose en este intercambio de manera en que la víctima, al defenderse, araña a su agresor, causándole lesiones y trayéndole a la víctima consigo indicio del victimario, lo que le estaba explicando en el anterior principio, que mayormente la víctima o el victimario siempre atrae alguna evidencia de la víctima. Siempre por forcejeo, como les dije, apéndice piloso, piel que queda incrustada en nuestras uñas, lo que llamamos apéndice córneo, cualquier sustancia. Principio de correspondencia de características.
se presenta cuando un agente vulnerable deja impresas sus características sobre el cuerpo en el cual impacta o se superpone. Establece la relación de los indicios con el autor del hecho. Por ejemplo, si dos huellas dactilares corresponden a la misma persona, si dos proyectiles fueron disparados con la misma arma, o cuando un vehículo impacta contra un poste, las particularidades del poste quedarán impregnadas o impresas sobre la parte del auto que tuvo contacto contra dicho objeto. Aquí hay un pequeño detalle. Cuando dice, por ejemplo, si dos huellas dactilares corresponden a la misma persona. Mayormente, las huellas dactilares son únicas. Las huellas dactilares no son diferentes a cualquier otra persona. Tengan ejemplos de eso, tengan conocimiento que todos tenemos huellas diferentes. Todos, desde que nacemos hasta que morimos, nuestras huellas son diferentes. Eso lo van a ver en la dactiloscopia, que es un poco más amplio y más avanzado el tema. El quinto principio es el principio de reconstrucción de hechos, que permite deducir a partir de los indicios localizados en el lugar de los hechos, en qué forma ocurrieron estos, creando una dinámica de hechos que nos acerque a conocer de manera precisa las actividades de lo que pudo haber ocurrido y dio como desenlace el hecho presuntamente ilícito que se investiga. Acá sí yo voy a hacer una pregunta a uno de los presentes que está en la sala. ¿Qué me puede explicar sobre este principio de la reconstrucción de hechos? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo se puede realizar? ¿Cómo se puede trabajar en el sitio del suceso? ¿Para qué sirve este principio? Bueno, profesor o licenciado, como dice la imagen, son los indicios localizados en el sitio del hecho que nos ayuda como a tener un conocimiento de lo que pasó en el sitio, de lo que sucedió, presuntamente. Ok, lo que sucedió presuntamente, porque no sabemos exactamente qué fue lo que ha sucedido, qué es lo que sucedió cuando llegamos al sitio del suceso, ¿verdad? Antes de continuar con los dos siguientes principios, quiero dejar una pequeña aclaración para que que lleven en su memoria, que no se les olvide. Ok, todos los principios de la criminalística son muy importantes, todos. Cada experto, ¿verdad? Mayormente siempre tiene en conjunto un principio de esta criminalística. Trabajar con uno solo, se enfocan en uno solo. No, para mí el principio de uso es el más importante, para mí el principio de correspondencia es el más importante. Cada quien tiene su principio, cómo trabajar. Para ellos, cada uno tiene como correspondencia cuál es el más importante. Por eso dejo esta aclaración acá. Dentro del abordaje de estos principios utilizado en la criminalística durante una investigación, se debe de tomar en cuenta que los principios antes mencionados son utilizados primordialmente en el lugar del suceso, ya que la fuente indiciaria primaria nos dará las primeras manifestaciones de que en la realidad ahí sucedió algo. En cuanto a los dos principios restantes, estos serán analizados dentro de los diferentes laboratorios, a los cuales serán remitidos los indicios para posteriormente convertirse en una evidencia. Es muy importante porque, o sea, yo todos los principios de la criminalística, todos los aplico, todos, no queda ninguno por fuera. Sí, tengo preferencia en algunos que me dan mayor respuesta para trabajar mi caso, dependiendo del caso. Por eso continúa el principio de probabilidad. Cuando se tiene una reconstrucción de hechos y fenómenos, esto nos acercará a conocer más la verdad del hecho investigado con un alto
mediano o bajo grado de probabilidad de lo que sucedió, limitándose a dar una verdad absoluta de lo que es real, de lo que en realidad pasó. Séptimo y último principio es el principio de certeza. Consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo realizado en el laboratorio de los indicios encontrados en el lugar del hecho, para así poder determinar su procedencia, su composición y para determinar si corresponden o no con el hecho que se investiga. Ahora bien, cuando hablamos de cuantitativo, cualitativo y comparativo, ¿a qué nos referimos? Esta pregunta va para Daniela Soto de Chile. Si me está escuchando, claro. Sí, doctor, lo estoy escuchando. De esto estaba tomando apuntes. Sí, perfecto, Daniela. A lo mejor estás ocupada, por eso no te puedo observar a través de la cámara. Entonces, cuando hablamos, Daniela, de estas partes cuantitativa, cualitativa. Sí, buenas noches. ¿Quién se conectó? ¿Juan Zapata? Sí, doctor, muy buenas noches, disculpe. Acabo de tener conexión de internet, muchas gracias. No se preocupe, Juan. ¿De dónde te te estás Sí, comunicando? doctor, Disculpa. de Ecuador, Policía Nacional del Ecuador. Un gusto, Juan. Igualmente, acá resido en tu país. Estaba conversando, Juan, que el principio de certeza me habla de lo que es el estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo. Pero estas tres cositas que hablamos tienen un ejemplo para dar un principio de certeza. Cuando hablamos de cuantitativo, ¿de qué hablamos en el principio de certeza? ¿A qué nos referimos? Doctor, nos centramos en los datos numéricos que nos arrojan. Correcto. Consiste en recolectar, ¿verdad? Y analizar los datos numéricos cuando hablamos de cuantitativo. Y cuando hablamos, Daniela, de cualitativo, A las estadísticas. Realizamos la comparación con algunas estadísticas. sí, está bien, porque podemos hablar también de cualitativo cuando hablamos de la cantidad de evidencias, ¿cierto? Y la calidad de las evidencias de cómo son encontradas en el sitio del suceso, ¿cierto? Correcto. Y lo otro, más que nada, se centra, yo lo veo de esta manera, en el desarrollo ya del informe o final que ya tenemos que entregar porque ya no nos enfocamos a los datos numéricos ni estadística en cuanto a lo cualitativo. En la parte ya general, ¿cierto? Correcto. En la parte final. Por eso comparativo se refiere, significa tomar también, tomen datos, tomen nota, tomar varias muestras, ¿por qué? Con las que puedan compararse. Porque finalmente cuando nosotros llegamos a un sitio de suceso, mayormente nada más, nos topamos en el sitio del suceso y levantamos toda huella. Hacemos la recolección de evidencias, pero no estudiamos bien en el sitio del suceso cómo colectar evidencia. A veces mayormente colectamos de la nada. Colectamos así sin tener guantes, sin tener ninguna protección, colectamos sin el debido procedimiento, ni el debido uso de cómo colectar cualquier evidencia. Por eso en el sitio de suceso nos vamos a encontrar todo tipo de evidencia que cada una corresponde a cómo se debe de levantar. Por eso el día de mañana la práctica es
criminalística de campo. Ahí es donde vamos a observar cada paso de cada evidencia. ¿Por qué nos enfocamos en lo comparativo? Porque mayormente cuando en un sitio de suceso, homicidio, hay sangre por todos lados, sangre en un cuarto, sangre en la sala, sangre en el baño, sangre en la sala de estar. Igualmente nosotros utilizamos, o sea, tenemos que realizar varios tipos de muestras, porque no sabemos a quién pertenece esa supuestamente sangre o sustancia hemática de color pardo rojiza, la podemos llamar mayormente sangre. Le podemos dar el nombre científico o que se escuche mejor, porque no, llegamos al sitio del suceso y hablamos, no, ese es sangre. Entonces, somos expertos, queremos ser expertos o ya somos expertos, ¿verdad? Entonces, vamos a darles nombres correspondientes en el área de la criminalística. Cuando estemos hablando de la criminalística, demos nombres correspondientes. Cuando hablemos de sangre, presuntamente, presuntamente, sustancia hemática de color pardo rojiza. ¿Por qué presuntamente? Porque no sabemos si es sangre o no. Por eso hacemos el barrido con el hisopado, ¿verdad? Continúo. Existen mucha confusión, lo que es la criminalística y lo que es la criminología. Mayormente, no que lo mismo, no que se encarga de esto. Tenemos muchas dudas. Por eso, la relación entre la criminalística y la criminología se centra en el porqué o la razón de los asesinatos y la criminalística en el cómo, es decir, la investigación en sí. Dicho de otro modo, que la criminología busca prevenir el delito, busca la causa del crimen, mientras que la criminalística busca el cómo se produce el delito. Se podría decir que la criminalística es una de las ramas de la criminología, mayormente. Yo lo veo así, ya que la criminología es un concepto más amplio en el que se engloban las causas y las formas de manifestación, entre otras, del fenómeno criminal. ¿Cuál es la base de estas ramas, tanto de la criminología como de la criminalística? ¿Verdad? Las diferencias entre ambas también se pueden observar en la ciencia sobre la que se sustenta. La criminalística se basa en ciencia, como la física, la química o la biología, para esclarecer el delito. Y la criminología se ayuda de la psicología, la sociología o la filosofía, o lo que es lo mismo, la primera tiene un carácter más práctico que la segunda, que es la más teórica. Ahora bien, ya que muchos, creo que por lo menos los que se han conectado, el oficial de la policía de acá del Ecuador, la oficial Daniela, la licenciada Catherine, que es oficial también. Mayormente tenemos muchas preguntas, yo tengo muchas preguntas que quiero que ustedes me aclaren. Yo las sé, obvio. Pero quisiera saber cómo se clasifican los indicios. ¿Quién me puede informar cómo se clasifican los indicios? Y perdón. No escucho a nadie. Les explico. Los indicios se clasifican en tres. En físico, químico y biológicos. Tomen nota. Físico, químico y biológico. Se clasifican los indicios.
Cuando hablamos de físico, se habla de uso especial. Cuando hablamos de químico, hablamos de sustancia. Juan, dime. Doctor, una consulta. No sé si eso sería otra clasificación, los indicios también balísticos. eh, no sé si ellos también estarían dentro o eso ya es, digamos, una subclasificación, no sé. Está muy buena tu pregunta, Juan. Lo podemos, es mejor como clasificar como ramas. Lo que pasa es que ingresaste un poquito tarde, no te preocupes. Estuve dando primordial cuando lo que es la balística, la documentología, documentoscopía, ahí va son lo que son las ramas de la criminalística. ¿Sí estamos claros? Profesor, me imagino que él se refiere a en qué clasificación entran, por lo menos lo que dijo de la balística, me imagino en las balas cuando se recolectan. Yo me imagino que eso entra en lo físico, ¿no? Claro, correctamente. Entra en lo físico, lo que es vaina, concha, no sé cómo le llamen en diferentes países, tienen otros nombres. El proyectil. A eso te refieres, ¿verdad, Juan? Bueno, no sé si Juan me escucha. Hablamos de lo químico. Lo químico son sustancias naturales o artificiales. Y las biológicas, como se clasifican los indicios, o sea, esta parte, les recalco, físico, químico y biológico, mayormente los encontramos en el sitio del suceso. Físico, lo que podemos observar, sea el arma, proyectiles, todas esas partes. ¿Me entienden? Vainas, todo lo que podemos observar de lo que es el sitio del suceso. Lo químico, sustancias naturales o artificiales. Podemos ver un sitio del suceso que podemos poner un caso de una sobredosis. ¿Qué podemos observar? Sustancias naturales. Podemos observar licor, cualquier tipo de alcohol. Artificial, cualquier tipo de sustancias artificiales extremadamente. Cloro, todas esas sustancias que me refiero. Las biológicas, que surgen de tejidos fluidos humanos o animales. Por ejemplo, lo que es humanos. Saliva, al igual que de un animal, puede haber saliva, puede haber semen, puede haber sangre, supuestamente sangre o sustancia hemática, como le podemos llamar. ¿Qué más podemos observar que pueda desprender en un sitio del suceso en la parte biológica? ¿Qué podemos encontrar? Ya, que surjan de los tejidos de la persona o de un animal. Profesor, ¿podría ser células epiteliales? La célula, muy importante, difícil de conseguir, pero sí se halla en el sitio del suceso, aunque mayormente muchos de los peritos, muchos de los expertos, no se enfocan en ese tejido. Nos enfocamos nada más en la sangre, en el semen, en saliva, en orina, en apéndice piloso, apéndice córneo, mayormente en eso son lo que nos enfocamos. ¿Por qué? Porque lo digo, mayormente a algunos funcionarios les da flojera. Flojera le llamo yo. Trabajar el sitio del suceso, indagar, investigar, ir más allá. Algunos que están por estar y algunos que están porque aman su carrera. Ahora bien, estuvimos estudiando un poco los principios de la criminalística, ¿verdad? Como les dije, los 7 principios son muy importantes en el ámbito
de la escena. Ahora bien, la pregunta más importante para mí y para ustedes, ¿cuál es el principio de la criminalística más importante para cada uno de ustedes? Y me dicen el nombre y el por qué. Doctor, yo creo que podría ser el principio de intercambio, porque tomamos en cuenta que en todo evento, en toda situación o escena, siempre digamos, hablando de un hecho violento, siempre el perpetrador va a dejar una huella en el lugar o en la víctima y asimismo la víctima deja una huella en el perpetrador, creo yo. Claro, perfecto. ¿Cuál dices tú que es el principio, me dices? De intercambio. No, no sé si estoy equivocado y ese es el de intercambio. Claro, el de intercambio es cuando se comete el hecho criminal. Siempre existe un intercambio de indicios, ¿verdad? De diferentes variedades entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. Está muy bien, Juan. Está muy bien. Ese es tu principio para ti, ¿cierto? Para ti, por eso les dije, cada funcionario, cada persona tiene un principio diferente cómo trabajar. Le respeto como experto, respeto cada decisión de cada funcionario o cada experto, perito, investigador. ¿Cuál es su principio más importante para él o para uno? Lo respeto para todos. Perfecto, Juan. ¿Algún otro compañero o compañera que pueda decir cuál es el principio para ella más importante? ¿Cómo trabajarlo en el sitio del suceso? ¿Cómo se identifica con el principio? Doctor, para mí el de correspondencia igual es importante porque va un poco de la mano con el de intercambio, ya que en el de correspondencia uno puede levantar huellas o fijar a lo mejor ya en sí algo más en situ que haya dejado la persona que en este caso perpetró el ilícito. Así que Claro, esos dos principios van claro, como de la mano y son realmente importantes. claro, porque el de correspondencia, Daniela, son características que podemos observar, que podemos, ¿verdad? Porque el de correspondencia es cuando un agente vulnerable impacta, roza o comprime ciertos materiales de menor dureza. Por ejemplo, impresión de huellas, como tú me estabas conversando, pisadas o los casquillos que conseguimos cuando hay eventos de un homicidio con arma de fuego, ¿cierto? A eso es lo que te refieres, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, acá en Chile, con el levantamiento de las huellas, podemos llegar fácilmente a la identificación de una persona y obtener un resultado positivo en la resolución en este caso, el hecho delictual. Ya sea, por ejemplo, el levantamiento de alguna vaina o algún proyectil, acá también las cotejan y pueden correlacionarse con que se hayan utilizado en algún otro ilícito. Entonces, de cierto modo, es importante porque se puede lograr algo y un resultado de aquello. Claro, perfecto, ¿no? Está muy bien tu respuesta. Eh, por ejemplo, como tú estabas comentando, podemos conseguir casquillos, vainas, proyectil, la bala, ¿verdad? Se acoteja, se trabaja lo que es la forma en el ámbito del área de balística, interior, exterior. Se puede comparar, hacer comparación balística de todas estas evidencias que pertenecen a una bala para saber si ya por ejemplo, esa arma se, se prestó para otros homicidios, se prestó para otros casos. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, a eso me refiero, doctor. Así que por lo menos para mí esos dos son como lo más importante y relevante. Claro, igual que las huellas, como dices tú, o como dice usted, me disculpa. Eh, las huellas son muy importantes. Podemos observar huellas latentes, huellas no latentes, muy difícil de estudiar, por eso
en otra clase les explico sobre lo que es las huellas dactilares, porque a través de la huella podemos identificar a la persona rápidamente, ¿cierto? Porque la podemos ingresar a nuestro sistema a través del AFIS, ¿o me equivoco? Sí, acá se llama sistema Morfo. No sé allá, Ah, pero es ¿cómo se llama en Chile? Morfo. Y acá uno ingresa la huella y la puede cotejar porque se va como retroalimentando ese sistema. Entonces, al ingresar la huella puede dar match y arroja la identificación enseguida. Morfo se llama, allá en Chile. Sí, correcto. Perfecto, muchísimas gracias, muy buen dato. Todos los días debemos de aprender algo nuevo. Por lo menos acá en el Ecuador tengo conocimiento, creo, si no me corrige el oficial Juan Zapata, y en mi país, Venezuela, se llama AFIS, ¿verdad? Que es el sistema automatizado de identificación de las huellas dactilares. AFIS se llama, AFIS, AFIS, Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. ¿Alguien más me puede hablar sobre algún principio? Profesor, ¿cómo está? José Zavala de Chile, igual de la Bocar. La VOCAR. Sí, mire, igual, bueno, yo creo, para mí, por el tiempo que llevo trabajando, yo creo que los principios más importantes de la criminalística es intercambio y de certeza, porque está bien, podemos llevar miles de evidencias al laboratorio, llevamos miles, levantamos, podemos ir a un sitio de suceso y recolectar, pero infinidad de cosas, infinidad de evidencia, pero si no tenemos la certeza del trabajo en laboratorio y podemos dar un match con lo que levantamos, no sirve de nada. Por eso yo creo que uno de los más importantes es el de certeza, el de trabajo de laboratorio, el trabajo de biología, de química, el trabajo de planimetría, de los diferentes laboratorios. Se te fue el audio. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Yo creo Perfecto. que por eso yo creo que uno de los más importantes es el de certeza, porque, como le digo, a mí me ha tocado igual casos bien complejos en lo que es la localidad de Concepción, muy complejos, donde hemos hecho cosas, pero hemos encontrado evidencia que yo creo que en Chile se ha encontrado o hemos podido trabajar con diferentes universidades, con diferentes maquinarias que tienen las universidades que nos facilitan para poder trabajar. Y como le digo, poder levantar una evidencia orgánica, llevarla al laboratorio y poder relacionar eso con lo que levantamos es lo mejor. O sea, ejemplo, uno puede ir a incendios, puede ir a cualquier trabajo de sitio de suceso y si yo encuentro sangre y la sangre es de perro, de animal, y yo llego al laboratorio con una muestra de sangre, al final la muestra no sirve de nada. Correcto. Por eso yo dije anteriormente, cada perito, cada investigador, cada experto, respeto a todos, los respeto, ¿verdad? Por su decisión, porque cada quien se enfoca a un principio de esta rama. A mí, a mis años de experiencia, para mí, no lo juzgo a nadie, ¿verdad? Los felicito por su respuesta. Para mí, el principio más importante para mí como trabajar de la forma de que yo trabajo es el principio de certeza, porque se relaciona con el estudio, ¿verdad? Como lo dije, cuantitativo, cualitativo y comparativo de los indicios hallados en el lugar del sitio del suceso. Dime, Katy. Catherine. El licenciado, para mí básicamente son tres principios. El de intercambio, el de reconstrucción y el de certeza. Porque el de intercambio, pues, de reconstrucción porque nos da una idea de lo que sucedió
Se te fue el audio, no te escucho. Ajá, como le digo, el de intercambio, el de reconstrucción y el de certeza. Porque el de intercambio es una evidencia muy necesaria e importante. El de reconstrucción porque nos ayuda a saber, a reconstruir lo que pasó en el. Y el de certeza, pues porque como dice el compañero, nos da la certeza en muchos aspectos de lo que sucedió en el sitio. Claro, no da la certeza es prácticamente exacta, como lo dice, creo que fue que me estaba conversando el oficial José Zavala, ¿me equivoco? O Efraín Velázquez. José Zavala, profesor. José Zavala, certeza porque nos da la evidencia, habla por sí sola cuando colectamos dónde se va a llevar, dónde se va a trasladar, cómo la podemos trabajar en diferentes, ya sea laboratorio, ya sea biológico, químico, activaciones especiales, documentología, grafología, todo lo que es la rama de lo que podemos encontrar, ¿cierto? ¿Sí estamos claros, José? Sí, profesor, o sea, a eso es lo que voy. Igual como le digo, me ha tocado diferentes tipos de trabajo de sitios de suceso y de diferentes casos, cada uno más complejo que el otro. Y como le digo, el intercambio, lo que uno levanta en el sitio de suceso es muy importante, lo que uno reconstruye también es muy importante, porque uno netamente basa la investigación en lo que va observando. Basa el trabajo, el informe pericial en lo que uno va observando y uno recrea en la mente y después lo pasa a lo que es el trabajo pericial y trabajo de laboratorio, lo que pudo haber pasado. Porque como uno puede decir, criminalística y criminología son dos ramas diferentes que trabajan de la misma manera. O se quiere Correcto. llegar al mismo punto. Y por eso yo lo que le dije es netamente eso, que poder llevar un trabajo al sitio de suceso al laboratorio, en el laboratorio poder seleccionar lo que yo levanté en el sitio de suceso y después llevarlo a lo que es el trabajo pericial y recrear lo que pudo haber pasado y poder obtener lo que todos queremos, un detenido o saber lo que pasó en el lugar. Exacto, lo que sucedió en el lugar, correcto. Muy bien, Juan, José. Por eso estuve conversando anteriormente en una de las diapositivas lo que son las tres fases, las tres divisiones de la criminalística. Criminalística de campo, criminalística laboratorio y criminalística general. En eso se basa mayormente los principios. Catherine, ¿tiene alguna duda? Licenciado, en mi caso yo soy investigadora y para mí en el área de la criminalística me es importante muchísimo el principio de reconstrucción, porque me da una idea como No se investigadora de te lo que escucha sucedió. mucho, se corta. Que yo en mi caso soy investigadora y para mí me es muy importante el No, nada, principio no se de. escucha. Ahora sí. En mi caso, que soy investigadora, para mí es muy importante el principio de reconstrucción, porque los criminalistas me dan una idea de lo que sucedió en el sitio de suceso, porque para mí es muy importante ese principio, porque soy investigadora. Ok. Por eso les digo, cada quien, cada investigador, cada perito, cada experto tiene su principio de cuál es más importante. Por eso digo y vuelvo y lo repito, respeto la decisión de cada uno de nosotros como policías activos, ex policía, funcionario, ¿verdad? Ahora bien, existen algunos objetivos de la criminalística. Mayormente, a mi criterio, son 4 objetivos de la criminalística. Primero, identificación de los objetos. Reconstrucción. Segundo, reconstrucción de los hechos. Tercero, determinación de la posición de la víctima y victimario. Y por último, el número 4, correspondencia de características. Ahora bien, mayormente no nos la sabemos todas, tenemos muchos defectos, tenemos muchas dudas, por eso yo hago esta pregunta.
¿Cuál es la diferencia entre un indicio y una evidencia? Doctor, que el indicio es lo que se recolectó, ¿no? Antes para ser procesado, judicializado, y la evidencia es cuando ya está tenido un tratamiento, ha sido presentada también a la autoridad. Se convierte en una evidencia. ¿Con quién tengo el gusto que no puedo observar? ¿Quién estuvo conversando, que me dio la información? Ahorita, Juan Zapata, doctor. Ok, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Está muy bien tu respuesta, ¿verdad? Porque el indicio, ¿cuál es la diferencia entre indicio y evidencia? El indicio es solamente una señal sospechosa o una presunción, ¿verdad? O una presunción. En cambio, la evidencia es la confirmación o la certeza. ¿Ve? Ahí donde ingresa, ahí donde entra el principio de la criminalística, la certeza. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí se están conectando? ¿Hay dudas? Pregunten, no se queden sin ninguna duda. Yo, Porque profesor, si es que los podría repetir nuevamente los 4 porque estaba anotando y creo que me faltó el cuarto. el primero es el objetivo, identificación de los objetos. El primero. Segundo, reconstrucción de los hechos. Tercero, determinación de la posición de la víctima y el victimario. Y por último, el cuarto, correspondencia de característica. Ahora bien, vamos un poquitico, todavía hay mucho tiempo, a expandirnos un poco más en lo que es el principio de la criminalística. Mayormente yo ingreso en esta área. Existen varios tipos de sitio de suceso, ¿verdad? Son abierto, cerrado y mixto. ¿O existe otro más? No sé, dependiendo del país donde esté yo dando la información, por lo menos en Chile o acá en el Ecuador, si existe otro tipo de sitio de suceso. Sí, doctor, creo Profesor, que no sé si contempla el sitio de liberación. Totalmente. acá por lo menos en Chile igual le llamamos harto al sitio de suceso subacuático o acuático. Acuático. O sea, Sí, oficial José, allá trabajan con 4 sitios de suceso. Abierto, cerrado, mixto y acuático. claro. Claro, el subacuático, ese es un sitio de suceso, sitio de suceso especial netamente en el área marítima. Claro, correcto, correcto. No, está muy bien. Por eso pregunto, porque somos de diferentes países y de cada país debemos de saber cosas que son muy diferentes. Nunca había escuchado de marítimo. Cuando hablamos de marítimo, José, me gustó esa información. ¿Qué se basan ahí? Si has trabajado, si has visto. Mire, yo no he trabajado ese sitio de suceso, pero netamente el tema de los buzos trabajan ese sitio de suceso o personal de marina, que acá en Chile, que no contempla ninguno de los dos. O sea, podría ser lo mismo que un sitio de suceso abierto, pero en la rama marítima es de una manera diferente. Claro, se le llama acuático. Claro, porque es acuático. No es ni cerrado, ni mixto, ni abierto, es acuático. Ok, no, no, está muy bien, está muy bien. No lo había escuchado, pero me pareció interesante, muy interesante porque, como les digo, cada país tenemos cosas muy diferentes. Por lo menos yo que soy de Venezuela, resido acá en el Ecuador, trabajamos lo que es mixto, cerrado, abierto y deliberación. Ahora bien, Yo, por ejemplo, la última que dijo nunca la había escuchado. O sea, deliberación. sí. Deliberación,
¿Qué podía ser? ¿Alguien levantó la mano? Catherine. Bueno, el licenciado de liberación es cuando, por ejemplo, se comete el hecho en un lugar y el occiso, el cuerpo del occiso, se deja en otro lugar. Eso sería el sitio de liberación, más no el sitio donde se cometió el hecho. Perfecto, está bien. Muy bien. Ahí donde iba yo, por lo menos. Hay un homicidio. Mayormente cuando hay un homicidio en un vehículo. Matan a esta persona y esta persona es sacada del vehículo y es trasladada a otro lugar. A eso llamamos sitio de liberación, porque el cadáver, la víctima, es movida del sitio del suceso. A eso llamamos por sitio de liberación. Sí me... Pero eso lo colocan como en sus informes de, cuando describen sus informes como sitio de suceso de liberación. Sí, igualito lo colocamos como sitio de liberación. No, O sea, podemos colocar, en este caso, oficial José, puede ser, podemos colocar sitio de suceso cerrado con sitio de suceso de liberación. ¿Por qué? Porque fue el homicidio dentro de su hogar, pero fue movilizado el cuerpo a otro lugar. ¿Sí me entiende? sí, lo que pasa es que yo recientemente estuve trabajando un homicidio acá en la zona. Y claro, el homicidio ¿Se se perpetró? realizó en un domicilio particular y después lo trasladaron en vehículo y lo dejaron en un sitio eso. Pero nosotros lo llamamos como mixto nomás, porque tiene una mezcla de empezó en un sitio de suceso cerrado y terminó en un sitio de suceso abierto. O sea, Claro, eso es ¿no? lo que... Sí está muy bien, sí está bien. Claro, por eso es porque somos de diferentes países, trabajamos de diferente forma. Por ejemplo, en un sitio mixto, un sitio abierto, en un parque. Igual, un ejemplo, un homicidio, pero el cuerpo es trasladado es movido a otro lugar. No lo dejaron en el sitio. Ahí hablamos también, podemos hablar tanto mixto como de liberación, cerrado como de liberación o abierto como de liberación. Por ejemplo, un caso que yo trabajé hace muchos años. La víctima estaba dentro de, del departamento. Fue ajusticiado dentro del departamento y estas personas lo lanzaron por la ventana hacia la calle. ¿Me entienden? Lo ajustician dentro de su departamento y los delincuentes lo abalanzan por la ventana. Por eso nosotros ahí trabajamos sitio de suceso cerrado, pero con liberación, porque el cuerpo fue lanzado o movido a otro lugar. Catherine, dime. Sí, dígame. Licenciado, no sé si en nuestro país todos lo trabajen así. Yo en lo particular, como a mí me enseñaron a trabajar así, mencionando el sitio de liberación en caso de que haya sido un sitio de liberación. Pero hay muchos funcionarios que lo trabajan también como sitio mixto. Pero en mi particular, a mí me enseñaron a determinar el sitio abierto o cerrado y también incluir el de liberación. Claro, porque así es la forma que nos enseñaron en nuestro país. Por eso, no sé, como me dice el oficial José, que es de Chile, no sé cómo lo trabajan acá el oficial que es de acá del Ecuador. No sé si está conectado. Creo que No es sé los Efraín. otros compañeros de Venezuela si lo han trabajado así. Yo en particular sí. ¿Algún otro compañero que esté en la sala que sea de otro país? No, no lo hay. Oh, Profesor, tiene. tengo yo una consulta con respecto al sitio del suceso que estaban mencionando deliberado. ¿Solamente se relaciona, por ejemplo, a los cuerpos
o a cualquier tipo de evidencia que sea removida de como donde se inició. Todo, esto abarca todo, porque mayormente podemos utilizar el arma de fuego. Podemos encontrar cualquier tipo de evidencia. Muy bien. ¿Cómo fue que tu nombre, Daniela? Sí. Sí, correcto. Eso no solamente ocurre con el cadáver, puede ocurrir con cualquier tipo de evidencia que sea trasladada, resguardada en otro lugar, ya sea un arma de fuego, cualquier objeto, ya sea, puede ser un martillo, puede ser cualquier objeto contundente, cualquier objeto punzocortante, cualquier objeto cortante, punzopenetrante. Sí me entendiste, Daniela, o tienes Sí, otra no, duda. sí, sí entendí, es que tenía esa duda como se han referido en primera instancia solo a los cuerpos, pensé que trabajaban los cuerpos solo de esa manera y con ese sitio, pero si se abarca todo, entiendo perfecto. Muchas Ahí, gracias. no te preocupes. Es muy importante preguntar si tenemos dudas. Recuerde que no somos, que no las sabemos todas. No, si hay preguntas, respondemos. Si tenemos dudas, respondemos. No se les olvide. Ahora bien, continuamos. Muy importante, creo que todos sabemos, los que tienen tiempo, los que son nuevos, no importa, vamos aprendiendo, que existen las 7 preguntas más famosas de lo que es el área de la criminalística, como comúnmente le llamamos las 7 preguntas de oro, ¿cierto? El qué, quién o quiénes, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué. Mayormente, no sé si en Chile trabajan con las mismas 7 preguntas. O sea, el trabajo del sitio de suceso acá, igual, es prácticamente lo mismo. Son las mismas preguntas, son las mismas, es prácticamente lo mismo. O sea, de, de decir así que, a ver, no sé cómo explicar, a ver. Lo que pasa es que en el trabajo del sitio de suceso nosotros igual no hacemos las mismas preguntas para ordenar mi respuesta, estoy diciendo. El Sí, qué, quién, cómo, cuándo, con qué, dónde, por qué. Prácticamente lo mismo. claro, dependiendo de la correlación que lleve, ¿cierto? Claro, dependiendo del contexto y el trabajo en el lugar. Mayormente, bueno, cuando mi principio de estudio, recuerdo yo hace muchos años, trabajamos nada más con 5, recuerdo yo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Nunca trabajé yo el con qué y quién o quiénes. Yo siempre trabajé qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y la verdad que el quién y el con qué es muy importante, porque el qué, o sea, podemos estudiar, analizar básicamente qué sucedió, accidental, si fue suicidio o fue un homicidio. El quién o quiénes, la identidad de estos sujetos involucrados del hecho. El cómo es el tipo de acción que se presentaron, cómo se realizó el homicidio. El cuándo, para establecer una conexión lógica entre los presuntos culpables y la declaración de los testigos. Y así sucesivamente el dónde, el con qué y por qué, porque el dónde se refiere al lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan. Y el con qué, el instrumento con los que se generó el hecho. Y por último, y no menos importante, el por qué. Es sobre la base de los elementos de análisis. Esta pregunta busca encontrar el motivo o móvil del delito. Ahora bien, los que están en sala,
¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Licenciado, yo creo que realmente esas 7 preguntas son las esenciales y las necesarias para esclarecer un hecho punible. Todas están acorde y yo creo que como investigadores o criminalistas deberíamos de tener esas 7 preguntas siempre precisas para poder llegar a concluir un caso o a eh, comprobarlo. ¿O esclarecer? Exacto. Muy bien, Catherine. Ahora bien, el método de la criminalística. ¿Quién me puede dar un breve concepto, una breve reseña? ¿Cuál sería el método de la criminalística? Las personas que se encuentran acá en sala, algunos trabajan en el área de la criminalística, son peritos o son estudiantes. Licenciada, yo creo que es generar hipótesis a partir de las evidencias, no sé. Podría ser. ¿Alguien más? Carlos Paredes. Doctor, con esto nos ayudamos para plantear serían las premisas y las presunciones para plantear una hipótesis y tener ya lo que es una teoría del caso, afianzándonos en las premisas, obviamente, y fundamentando o encontrando respuestas a las presunciones que tenemos para avanzar en el mismo. Sea en este caso como investigador o criminalístico, sería un aspecto importante para poder desarrollar este evento. Correcto, Carlos. Está muy bien tu respuesta. Disculpa, Carlos. ¿De dónde eres tú, Carlos? Soy de Ecuador, un gusto, doctor. Oficial de la Policía de Ecuador. Sí, oficial del Policía de Ecuador. Un gusto, Carlos. Igualmente para ti. Muy Un bien tu gusto, doctor. respuesta, Carlos. Excelente tu respuesta. Porque el método de la criminalística es el método hipotético y deductivo. Hipotético y deductivo. No voy a juzgar lo que tú dijiste. Está muy bien tu respuesta. Te felicito, de verdad, oficial. Es decir, cuando hablamos de hipotético y deductivo, es decir, trabaja en base a la generación de lo que tú estabas conversando, oficial Carlos, de la hipótesis. ¿Correcto? Cuando Sí, hablamos doctor. cuando hablamos de hipótesis, Carlos, ahora que estás en conexión, ¿qué podemos decir cuando hablamos de hipótesis en el método de la investigación en el área de la criminalística? La hipótesis en criminalística nos saltaría de las premisas o de elementos que hablaba anteriormente, de indicios que encontramos en el lugar de los hechos, el tratamiento que los demos mediante una cadena de custodia para poder precautelar todos estos, bueno, hablemos de indicios que posteriormente serán los elementos principales en una investigación que ya pasarán a ser evidencias. Totalmente. Eso es lo que es una hipótesis. Es una suposición. Lo observo yo a mi punto de vista. ¿Ok? No es que esté mal tu respuesta, no. O sea, cada quien tenemos un concepto muy diferente, ¿verdad? Por eso está muy bien tu respuesta. Igualmente, vuelvo y te felicito. La hipótesis es una suposición que sirve de base para iniciar una investigación. Catherine me estaba levantando la mano, disculpe. Precisamente eso, licenciado, le iba a decir, una hipótesis es, por ejemplo, tener varias presunciones de lo que pasó en el sitio de suceso, hasta que sean comprobadas alguna de ellas. Totalmente. Lo que pasa es que creo que me adelanté. Ahora bien, yo tengo una pregunta muy importante
para todos los compañeros que se encuentran en esta sala. Mayormente en el sitio de suceso, en lo que es el método, hipótesis, conseguimos una breve palabra muy importante que es un vestigio. ¿Alguien me puede decir qué es un vestigio? Es una señal o una huella que alguien ha dejado. Sí, probablemente. Ey, tomen nota lo que es vestigio, si no lo pueden conseguir, buscar en la parte de la rama de lo que es la criminalística, ahí sale, vestigio. Es un elemento material que no está relacionado directamente con un hecho delictivo. Tomen nota. Tomen nota. Es un elemento material que no está relacionado directamente con un hecho delictivo. No se confunda. Disculpe, licenciado, ¿y para qué no es útil el vestigio dentro de la criminalística? ¿Perdón? ¿Para qué no es útil el vestigio dentro de la criminalística? ¿Para qué es útil? ¿Por qué? Porque mayormente como dice el concepto, como yo lo tengo como concepto, es un elemento material que no está relacionado directamente con un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque mayormente nosotros como peritos, investigadores, vamos al sitio del suceso y colectamos una evidencia que ni siquiera nos sirve para identificar a la víctima, al victimario o a la persona que cometió el delito. Muchas veces, en mi caso, mis compañeros colectaban evidencias que ni siquiera llevaba a cabo ningún rastro. Esto es lo que yo llamo vestigio, que levanto una huella, colecto o recolecto una evidencia, perdón, la llevo, la resguardo, le doy toda su seguridad, pero no me sirve de nada. Por eso nosotros nos fijamos exactamente en el área del sitio de suceso las cosas más importantes que puedan esclarecer el hecho, el caso, rápido. ¿Sí me entiende? No me he explicado bien. Sí, le comprendí perfectamente. Muchas gracias, licenciada. Eso es lo que yo considero o llamo como un vestigio, una evidencia que se encuentra en el sitio del suceso, pero no me va a arrojar ningún tipo de resultado. Ok, conversamos un poquito más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, lo que le entiendo es que no tiene nada que ver con el hecho que estamos investigando. Nada. En lo absoluto, nada. Nada, no tiene que ver nada absolutamente. Por lo menos hay un sitio del suceso, un homicidio. Full sustancia hemática de color pardo rojiza, comúnmente llamado sangre, cuchillo, arma de fuego o arma blanca. Y nosotros vamos a colectar ¿cómo podemos llamar? No sé cómo le llaman allá, un hula hula. Esas cosas redondas que practican los niños dando vueltas en la cintura. No sé cómo le llaman en otros países. O sea, Está bien. Acá en Ecuador, hula hula, sí.
Ajá, a eso me refiero. ¿Qué voy a llevar yo en un laúd? Al menos que tenga impregnada sangre, tenga, qué sé yo, si es una violación, tenga orina, tenga semen, pero si no tiene ningún rastro, ningún hallazgo que podamos observar, ¿para qué yo la voy a colectar llevándola a un laboratorio si no podemos, si no tiene nada? ¿Sí me entienden? Está claro, doctor. Por eso, ese es el nombre correspondiente, o sea, el nombre científico, vestigio, vestigio con B pequeña. O sea, licenciado, viene siendo como un indicio que recolectamos, pero que realmente no terminó siendo ninguna evidencia que sea relacionada o útil con el caso. Ninguna, exactamente. Que no me vaya a dar ningún resultado con el caso. Es una parte que está ahí en el sitio, pero es una evidencia nula, cero, que no me va a dar ningún indicio. Entonces, ¿para qué? O sea, yo colecto evidencia o recolecto evidencia que me vayan a dar resultados, ¿cierto? Como les dije, sangre, semen, orina, apéndice piloso, apéndice córneo, arma de fuego, arma blanca, arma contundente, ya sea un bate impregnado de sangre, sangre impregnada en la pared, cualquier tipo de evidencia, ya sea hasta un vaso, ya tenga agua, licor, cualquier sustancia. ¿Por qué? Porque a través de huellas o saliva que se encuentra impregnada en el vaso. Esas son evidencias importantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí me he explicado bien hasta este momento o hay alguna duda? Pregunten, por favor. Ahora bien, yo sé que día a día, paso a paso, vamos a dando ramas de lo que es la criminalística de diferentes casos, como es la dactiloscopia, las activaciones especiales, biología forense. La criminalística, introducción a la criminalística, bueno, la criminalística es muy avanzada, pero en la introducción a la criminalística es amplia a la vez, pero a la vez es corta, digámoslo nosotros, o lo digo yo, porque a través de la criminalística es que se van estudiando estas ramas y vamos aprendiendo un poco más. Nos vamos avanzando, vamos preguntando, vamos aprendiendo un poco más de estas ramas. Porque mayormente muchos nos enfocamos en una sola área. No, yo soy experto en inspección técnica. No sé cómo le llaman en Chile. Aquí en el Ecuador creo que es inspección área técnica. No me acuerdo cómo se le llama acá. Inspección ocular técnica. Inspección ocular técnica. Correcto. Gracias, José. José creo que fue que conversó. No sé cómo le llaman. Carlos, disculpe, oficial Carlos. No sé cómo le llamen en Chile. Porque en mi país, Venezuela, le llama inspección técnica. Nada más. No sé si le habrán cambiado el nombre, pero allá se le llama inspección técnica. Acá, inspección ocular, nada más que eso. Ah, no, ¿ve? Inspección ocular. Allá nada más hay inspección técnica. Ahora bien, hay muchas dudas que tuve yo con mis alumnos acá en el Ecuador, dando clases en Infor, que muchos no sabían qué es lo que es una maculación, qué es una mancha en el área de la criminalística. Ahora bien, yo creo que estamos hablando con expertos y si no lo somos, más adelante lo vamos a hacer, poco a poco avanzando con estudios. Nos encontramos una sustancia de color pardo rojiza, entre paréntesis, sangre. Para ustedes, ¿qué es una mancha en el sitio del suceso? En el área, obvio,
en el área de la criminalística. Yo creo que, hola, profesor José, por acá. Yo creo que depende del caso. O sea, ah, una mancha para nosotros igual es un gran indicio porque podemos encontrar ADN, podemos relacionar si es que es un homicidio y encontramos sangre y sangre que no se puede asimilar a lo que es la víctima, netamente podemos referenciar de que hubo una participación de una tercera persona. Correcto, está muy bien, José. Totalmente. Por eso, una mancha es muy importante en el sitio de suceso porque podemos extraer ADN, ¿cierto? Por eso, yo tengo un breve concepto de que una mancha en la parte de un sitio de suceso en el área de la criminalística es una maculación de cualquier sustancia orgánica o inorgánica. Es uno de los indicios que con más frecuencia se puede encontrar en el lugar de los hechos. ¿Correcto? ¿Estoy correcto? ¿Están de acuerdo o no? Mayormente en los sitios de suceso encontramos sangre. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Mayormente. Al menos que, porque hasta en una violación conseguimos sangre. Homicidio. Muy frecuentemente son en los suicidios. Pero mayormente cuando hay un suicidio, que hay un ahorcamiento, estas personas sangran igualmente por la presión. Sangran a veces por la nariz o sangran por los oídos. Ahora bien, a lo mejor no entendieron lo que es una maculación, o sí saben lo que es una maculación. Yo por lo menos, profesor, Perdón. tampoco no sé. No lo había escuchado esa palabra. Claro, a lo mejor, como son de diferentes países, tienen otro nombre. Maculación, pueden tomar nota. O sea, es de mi punto de vista. Maculación se basa en la habilidad para examinar una escena del crimen y recopilar evidencia física que permita el análisis de esta. Cuando hablamos de maculación, hablamos de sangre. Sangre, no se les olvide, maculación, hablamos de sangre o presuntamente sangre. Por eso nosotros los investigadores en este momento, cuando hay un sitio del suceso, la persona comete el delito, perdón, borra la evidencia y nosotros como expertos, ¿qué utilizamos? La luz fluorescente o el luminol. Creo que tienen el mismo nombre acá en el Ecuador y en Chile, ¿o me equivoco? Claro, nosotros por lo menos ocupamos el Blue Star Forensic. Exacto, lo que llamamos luces ultravioleta o luces infrarrojas. ¿A eso le llaman ustedes, José? Carlos, ¿me está hablando? Disculpe. No, sí es lo mismo. O sea, son de luminiscencia, se ocupa para ver las máculas de sangre que puede haber en un sitio de suceso. Se Claro, trabaja generalmente en área oscura, o sea, preferentemente en área súper oscura, para que pueda tener una radiactividad y una duración que varía entre los 30 al minuto y medio. claro, mayormente, máximo 30 minutos. Si no, desaparece.
No es que desaparece, sino que la luz es que la refleja para uno poder hacer el levantamiento de la huella dactilar. En ese caso, utilizaremos la aplicación de activaciones especiales, ¿cierto? Ah, no, pues yo lo que estoy hablando es el tema de la sangre o igual lo que es el semen, que nosotros ocupamos el Blue Star Forensic que dura de entre 30 segundos a un minuto el reactivo. El reactivo químico reactivo, exacto. Y para ustedes la no fortificación. utilizan el luminol. El Blue es claro, un luminol o Blue Star Forensic. Ah, le llaman así Blue Star Forensic. Sí, así se llama el líquido. Y la eh, empresa igual que administra, La fluorescencia o sea, la luz. sí. Correcto, está muy bien, José. Ahora bien, Sí, si no me equivoco, profesor, nosotros antes utilizamos el luminol como marca o como producto, pero ya no se utiliza y por eso ahora se cambió el proveedor netamente por un proveedor que es mucho mejor y aparte la duración es mayor y no claro, hace tanto activo con algunas otras evidencia, sustancia que se encuentra. sustancias que se puedan similar, que sean semejantes a la sangre. Sí, Bueno, de hecho, correcto. Esa la están aplicando ahorita mucho en otros países como México y creo que Panamá. La están utilizando mucho y está dando mejor resultado. sí, sí da el resultado que tiene es muy bueno porque hay muy poca probabilidad de que sea reactivo con otra cosa que no sea sangre. Porque, Claro, ejemplo, con otro líquido que no sea sangre o semen, la reactividad del líquido este es diferente. Es es muy como, diferente, correcto. claro, Por si, destilla, como intermitente y uno se da cuenta al tiro que ya no es sangre, sí hubo un proceso reactivo, pero ya no es sangre. sí pude observar en algunos compañeros que hicieron la comparación, el trabajo de ese reactivo con sangre y con supuestamente sangre, pero era vino tinto y no da el mismo color. No, sí, claro, con lo que más se asemeja el reactivo es con el cloro, Con pero el vino el tinto, cloro, pero es por el químico que tiene el cloro. sí, y es como que lo único que no ha tocado que se asemeje bastante, pero como le digo, con el cloro el destello que tiene es diferente, sí, sí se reactiva el líquido, pero es como destellante, Es más es claro. como, claro, claro, es como más claro y la luz es como intermitente. Correcto. Sí. Sí lo he visto, sí lo he estudiado, no lo he aplicado porque no he tenido la oportunidad, pero sí he visto y sí lo he observado, pero yo no lo he aplicado, pero sí lo he visto. Ok, compañeros, nos queda un minuto. Preguntas, dudas. Sé que ha sido algo poco para el tiempo, porque si no conmigo, nos extendemos hasta finalizar todo lo que es la criminalística. Catherine. Licenciada, en lo particular le agradezco muchísimo la información del día de hoy, pues yo soy investigadora, muy poco conozco de criminalística, o mejor dicho, a grosso modo. Y de verdad lo que ha dicho, pues ha aclarado muchas dudas, he aprendido muchas cosas, muchas palabras que realmente no conocía bien en esa área, y le agradezco de verdad muchísimo toda la información y los conocimientos que nos dio el día de hoy. Muchísimas gracias, Catherine. Estamos a la orden. Y bueno, mientras pasa el tiempo, podemos ver que hay una serie de seminarios que igual yo voy a dar y espero que con estas otras partes de la criminalística que no sepan, aprendamos un poquito más y yo pueda aprender también un poquito más de ustedes si tengo preguntas, dudas, de acuerdo a los otros compañeros que son de otros países. Y bueno, estamos a la orden. Igualmente les voy a dejar una breve
Profesor. Aló, ¿sí? Profesor, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Lo primero, pedirle disculpas al caso porque me conecté tarde por motivos laborales, ¿ya? Así que me Efraín, contó... ¿de dónde eres? De Chile, profesor. Chile, no Em, importa, Efraín. sí, bueno, tengo una duda, profesor, ¿Sí? por eso la interrupción. En relación al vestigio, la duda es si es que se transforma en un vestigio durante la inspección ocular en el sitio o después de haber pasado por un laboratorio, por ejemplo, y determinar de que no influye o no se encuentra nada en el objeto, la evidencia que se lleva. Esa es mi duda, profesor. Mayormente, muy bien tu pregunta, Efraín. Mayormente se relaciona, se complementa ya cuando está fuera del sitio del suceso. A mi punto, a mi experiencia, a mis años de servicio. Ya cuando está fuera del sitio del suceso. Yo creo que es como una evidencia que recolectamos innecesariamente, pero que ya estando en el laboratorio nos damos cuenta de que es útil dentro del caso. Correcto, porque nosotros no la vamos a detallar exactamente en el sitio del suceso. Nosotros colectamos por presunción o por certeza, ahí aplicamos los principios de la criminalística, pero en el momento de trasladarla, rotularla, hacerle todo nuestro trabajo, y una vez llevada a nuestros laboratorios, los laboratorios van a arrojar que no fue necesaria, que no conduce a nada. Por eso nosotros en el informe pericial debemos de informar igualmente que fue colectada esa evidencia y se le da por nombre vestigio. ¿Sí me doy a entender, Efraín? Sí, profesor. Sí, perfecto. Esa era la duda que tenía. Me quedó clarísimo ahora. Muchas gracias. Siempre a tu orden. Ejemplo, Espero que haya quedado claro y no tengan duda. profesor, disculpe, o sea, igual yo me quedé con la duda de lo que es vestigio en otros lados o en su país, porque yo en mis informes periciales igual he anotado o ocupamos la palabra vestigio como algo que ya no está ahí, como ejemplo, como un rastro, o el vestigio del paso del fuego, el vestigio del paso en vehículo o del rastro que dejó un vehículo. Eso es lo como que lo derivamos a lo que es vestigio. Sí, en Chile sí, algo que no existe, algo que no nos da pronunciamiento, no nos da para hacer la investigación, algo que es, como decimos nosotros cuando decíamos en el colegio, un cero a la izquierda, algo que no nos va a deducir nada. Claro. Pero no es como una evidencia en sí, sino como un rastro o lo que o el paso de algo. No es una evidencia, ojo, No. no es una evidencia, es una presunción. Lo podemos llamar, es como un rastro o algo que se encuentre ahí, pero no lo podemos llamar como evidencia, porque mayormente no es una evidencia. Licenciado, pero sí se puede recolectar y llevar al laboratorio y ahí se comprueba que es un vestigio o simplemente son rastros que no se colectan. Los expertos mayormente no lo colectan porque saben que son rastros, como dice el oficial José. Los expertos que ya tienen conocimiento en el área de criminalística y tienen conocimiento en el sitio del suceso. Mayormente los que están comenzando colectan la evidencia, pero cuando es llevada, trasladada, transportada, laboratorio y luego de tener una respuesta negativa por parte de los expertos de cada área, ahí es donde nos damos cuenta porque yo cometí ese error cuando estuve estudiando, cuando hace 10, 15 años. Y esta evidencia no nos lleva a nada. Por eso es un rastro. Los expertos no la colectan, pero los novatos, digamos así, los alumnos, los estudiantes, los nuevos que están como peritos, colectan, pero no van a tener ningún resultado. ¿Sí me O explico? sea, para aclararle al compañero, un vestigio es un rastro, pero a veces sí puede ser una evidencia tangible que creemos que puede estar relacionada al hecho, pero realmente cuando pasa por un laboratorio no está relacionada. O sea, vendría siendo como una evidencia innecesaria que no está relacionada con el hecho. Puede ser un rastro,
como una evidencia que podamos recolectar, que a la final no es una evidencia. Totalmente. Un rastro que podemos deducir que pueda ser una evidencia, pero igual la colectamos porque puede tener algo de evidencia del sitio del suceso que nos pueda aclarar, pero cuando llevamos a nuestras partes, a los laboratorios, no nos refleja nada. Por eso, la palabra, alguna palabra la utilizan como rastro de evidencia, pero a veces no nos conduce a nada, por eso le llamamos vestigio, porque es una evidencia colectada del sitio del suceso innecesaria, la podemos llamar, a mi punto de vista. No sé, Efraín, José y los demás que están conectados, ¿me entienden? ¿Me explico bien? Sí, profesor, o sea, netamente, como le decía, es un rastro o algo que ya no está. O sea, creo yo que es eso. Sí, algo que ya no está o en el momento dejó de existir, a eso le llamamos vestigio. ¿Sí está bien aclarada su duda, oficiales? Sí, profesor. Gracias Sí, por profesor. Ahora bien, por acá voy a dejar unas pequeñas palabras de los creadores, de los precursores de la criminalística. ¿Ok? Recordemos, la criminalística es muy amplia. No hay crimen perfecto. Siempre hay un testigo, siempre hay un indicio, siempre hay una evidencia y resulta una prueba. Por eso, pongo siempre estas palabras. Los indicios son testigos mudos, tan astutos que delatan a la mentira por medio de un experto como nosotros, o sea, como un criminalista. Ahora bien, compañeros, creo que mañana, el sábado tenemos otra conferencia, otro trabajo sobre lo que es la criminalística de campo. Espero que, a grosso modo, lo que es la introducción a la criminalística, si aprendieron algo o si ya lo sabían de más, no importa. Lo importante es refrescar lo que nosotros nos dedicamos, lo que trabajamos día a día, lo que damos día a día por nosotros y lo que nos gusta. Espero que les haya gustado. Como les digo, es a grosso modo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen llegar con el doctor, el anfitrión, el doctor, y lo hacen a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. De verdad, estuvo buena la clase y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado en lo que es criminalística de campo. Cuídense, que pase buenas noches, saludos igualmente, que Dios les bendiga. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Una buena noche. Gracias, doctor, igualmente para usted, muy buenas noches.